y del Espíritu Santo. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello yerra no es sabio. Amén a la palabra del Señor. Como dije recién, mañana la mayoría del mundo, ¿no? Festeja lo que el mundo lo llama Navidad y se inclinan al nacimiento de Cristo. Si bien no nos sabemos qué mes, qué día nació Cristo, lo que sí la Biblia da a conocer de que Cristo nació de una mujer pura, la Virgen María. Gloria a Dios, con el único propósito de venir al mundo para salvar a la humanidad, hermanos. Gloria a Dios, eso es lo que el cristiano sabe, de que Cristo sí nació, pero no sabemos el mes, el día, la hora, no lo sabemos. Gloria a Dios, pero sí sabemos de que Cristo nació de aquella mujer pura, virgen, que era la Virgen María, gloria a Dios, y cumplió con un propósito aquí en la tierra, de dar su vida por nosotros, por los pecadores, para que un día estemos gozando y alegrándonos allí en su presencia. Hermano, pero como dije recién, lo que la persona, lo que la gente menos hace en esta supuesta fiesta que se celebra, es acordarse de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces en los hogares empieza a frecuentar lo que es el alcohol, lo que es la bebida, hermanos, y muchas veces se desconocen cuando están bajo el efecto del alcohol. Hay pelea de hijos con los padres, las hijas con la madre, entre hermanos, entre parientes, hermanos, y hasta muchas veces hay muerte aún en la familia por el conflicto, por las peleas que se arman cuando está bajo los efectos del alcohol. Así que mirando espiritualmente, hermano, a estas fiestas no traen nada bueno, y lo que menos se hace es acordarse de Cristo. Así que nosotros los hijos de Dios sabemos, vemos el daño terrible que trae lo que es el alcohol al mundo entero, a la sociedad. Hermanos, sabemos que el alcohol destruye los hogares, destruye la familia y empieza a crear una herida en aquellos niños pequeños que van creciendo, porque el padre maltrata a la madre cuando está bajo los efectos del alcohol. El padre no tiene esa responsabilidad cuando está bajo los efectos del alcohol, porque no le interesa si le queda plata para el alimento de los niños. Si tiene plata, muchas veces empieza a derrochar en el alcohol, empieza a derrochar en fiestas, hermano, y al otro día está con el bolsillo vacío, sin, hermano, traer o proveer el pan en los hogares. Así que mire lo que hace el alcohol. Le habla a un joven, hermano, que ha venido de un hogar destruido, que tiene un padre que siempre estuvo bajo los efectos del alcohol, que maltrató a mi madre. Nosotros fuimos mirando la vida que teníamos, ¿no? Y fuimos creciendo, y también nos inclinamos a lo que es la bebida, lo que es la droga y todas esas cosas. Pero gracias y por misericordia de Dios, un día Él nos pudo traer a su camino. Pero como dije recién, sabemos el daño terrible que hace el alcohol en los hogares, en la familia, hermano, en los hijos. Un daño terrible. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no podemos estar en nuestras manos, o no podemos tener un vaso en nuestra mano cargado con aquella bebida que hace tanto daño a la sociedad, que hace tanto daño, hermano, a la familia. Dios nos libre de estas cosas. Y algunos tal vez dice, pero hermano David, allá
el apóstol Pablo le decía a Timoteo de que beba un poquito de vino a causa de su estómago. El apóstol Pablo le decía a los diáconos, no dado a mucho vino, dando a entender que se puede tomar y cuántas cosas, ¿no? Pero como siempre digo, aquella persona que no le interesa el vino en su corazón, el hermano le va a dar un consejo y esa persona va a decir, amén, hermano, gloria a Dios, y lo va a poner en práctica, porque no le interesa tomar, no le interesa beber. Su pensamiento está enfocado en Cristo. Su mirada está puesta en el autor y consumador de la fe. Pero aquello que tiene allí un poquito de inclinación a la bebida, ¿no?, en su corazón, escucha un consejo y empiezan a pelear y empiezan a discutir y empiezan, no, pero hermano, si Pablo dijo que se puede, si yo pienso, ¿no?, que los hijos de Dios no estamos inclinados a estas cosas, sino que solamente tenemos la mirada puesta en Jesús. Así que acá el libro de Proverbios nos da a conocer qué lo que hace el vino, qué es lo que hace la sidra. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora. Así que cuando en un hogar hay bebidas alcohólicas, ya sea vino, ya sea sidra, no hay un buen final. Va a haber alborotos, va a haber pleitos, va a haber contiendas, va a haber pelea, va a haber cuantas cosas que muchas veces son desagradables delante de la presencia de Dios. Y la palabra dice que aquel que yerra, que cae por esto, no es sabio. Así que yo pienso que todo lo que estamos escuchando somos personas sabias, hermanos, que no vamos a caer por las cosas que el mundo nos ofrece, sino que nos vamos a guardar en santidad, nos vamos a guardar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos consejos, cuántas, hermano, versículos que Dios habla al respecto a esto? Cuando uno está bajo el alcohol pierde la vergüenza. Usted anduvo en la calle seguramente, fines de semana, viendo a aquellos jóvenes tirados allí en la calle, aún haciendo su necesidad delante de todo, porque pierden la conciencia, pierden la cordura, pierden el juicio. Hermanos, pierden la vergüenza y hacen su necesidad delante de todo y no les importa que alguien lo vea en esas condiciones. Un ejemplo claro, ¿no? Cuando Noé abrió el arca después del diluvio, dice que plantó una viña, bebió de aquella viña y se emborrachó y estaba desnudo en medio de su tienda. Había perdido la vergüenza. Cuando la persona está bajo los efectos del alcohol, aún, hermano, hace cosas inmorales. Dios nos libre, Dios nos ayude. Un ejemplo tan claro, cuando Lot, su esposa, sus hijas salen de Sodoma y Gomorra, y aquella mujer, esposa de Lot, se da vuelta, mira hacia Sodoma y Gomorra y queda allí en el camino. Y bueno, dice unos versículos más adelante que las hijas estaban ahí hablando entre ellas. Dice, nuestro papá ya no va a tener descendencia, démosle de beber vino y entremos a él. Y dice que le dieron de beber vino al padre, entraron a él dando a entender de que hubo intimidad, hermanos, y allí nació aquellas dos naciones que es Moab y Amón, cuales le dieron mucho dolor de cabeza al pueblo de Dios. Así que cuando la persona está bajo los efectos del alcohol, hay pleitos, hay contienda, hay peleas, se pierde la vergüenza, hay actos inmorales. Por eso
hermano, aquella persona que cae por esto no es sabio. Nosotros somos hijos sabios. Por eso lo único que haremos es andar en santidad y hacer la voluntad de nuestro Dios. Último versículo con respecto a este tema. No me voy a centralizar tanto. Dice en el libro de Proverbios capítulo 23, versículo 29. Libro de Proverbios capítulo 23, versículo 29, dice así la palabra del Señor. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién es el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratado de los ojos? Versículo 30 nos da la respuesta. Para los que se detienen mucho en el vino y para los que van buscando la mistura. Así que aquella persona que se detiene en el vino, hermano, será el ay para aquella persona. Y la palabra ay quiere decir quebranto, dolor. Así que cuando la persona se detiene allí en el vino, hay quebranto, hay dolor, hay tristeza, porque hay ruptura en la familia, hay ruptura en el matrimonio. La madre no le deja ver a los hijos. ¿Cuántas cosas trae la bebida, hermano? Dice, ¿para quién es el dolor? Los niños van mirando ese maltrato que tiene su padre hacia su madre y empiezan a crecer con ese dolor, con esa herida, con ese odio, con ese rencor. Qué tremendo, hermano. Por eso tengamos un poquito de conciencia lo que la bebida, lo que el alcohol hace en el hombre. Y sigue hablando, ¿para quién las rencillas? Como dije recién, hay rencilla, hay pelea. Hermanos, hay discusiones cuando una persona frecuenta y cuando una persona está bajo los efectos del alcohol. Hay herida, hay moretones en los ojos. ¿Cuántas cosas? Usted prende la noticia y puede mirar y puede, gloria a Dios, escuchar que en cierto lugar había una fiesta y bueno, los jóvenes se desconocieron y empezaron a pelear y uno quedó totalmente herido y otro murió. Hermano, ¿cuántas cosas hacen el alcohol? Por eso nosotros los cristianos tenemos que tomar conciencia. Como dije recién, ¿cómo podemos tener en nuestra mano un vaso cargado con aquello que hace tanto daño? Dios nos ayude. Por eso dice que todas estas cosas son para aquellos que se detienen en el vino, para los que van buscando la mistura, o hasta aún mezclan y hasta muchas veces como prueban los sabores, ¿no? Que Dios nos ayude. Muchas veces hay cuantas personas que escuché que toma la bebida de cierta marca y dice, no, este no es como el otro. Y parece que tiene tanta experiencia, ¿no? Que Dios nos ayude. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. Consejos tan claros de la palabra de Dios que ni miremos al vino cuando rojea y da su resplandor en la copa, porque se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Muchas veces escuché de personas que, no, pero hermano, yo hace 5 años solamente tomo un vasito. O hace 10 años, toda mi vida solamente tomé un vasito. Yo tengo dominio en la bebida. La bebida a mí no me domina, yo la domino a la bebida. Acá la palabra dice que se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Usted
Tal vez ha visto algún programa o alguna noticia de aquellos domadores de serpiente que años pudieron domar una serpiente. Años hicieron que la serpiente haga lo que ellos le decían. O los domadores de leones, de tigre, que ponen un aro de fuego y le dicen al tigre que salte, y el tigre salta y pasa por el medio del aro de fuego, y años, hermano, pueden domar aquel león, aquel tigre, aquella serpiente. Pero un día el tigre, el león, la serpiente se levantó con un mal día, y aquel domador que estaba tan confiado entró allí dentro de la jaula y recibió una mordedura, recibió un daño. Eso es el vino. El hombre puede estar tan confiado que tantos años viene tomando un vasito, pero un día le puede morder, un día puede causar un daño, puede destruir su familia, puede destruir su matrimonio. Y un versículo más adelante dice que le empieza, hermano, la persona que está bajo los efectos de aquella bebida alcohólica, empieza a hablar perversidades, se olvida de la ley, se olvida que es cristiano y empieza a hablar cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios, y empieza a hacer chiste con doble intención, y empieza a ver actos inmorales, y empieza, hermano, a comportarse como una persona que no conoce a Dios. Por eso el hombre no tiene que confiar en sí mismo. La palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Por qué? Porque el vino, la bebida, entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y va a empezar a dar dolor. Gloria a Dios, aquella persona que tal vez estuvo confiado allí de que tenía dominio sobre aquella bebida alcohólica, pero un día empezó a tomar un vasito, y empezó a tomar dos, y empezó a tomar tres, y empezó a ver, gloria a Dios, hermano, una inclinación, y después ya empezó a ver la familia destruirse, el matrimonio destruirse. Y empezó a ver ese dolor. Y empezó a ver una caída, un declive espiritualmente. Y ya no puede cantar, y ya no puede agradecer, ya no puede predicar. Ya no es la misma persona. ¿Cuántos ejemplos no da a conocer la palabra del Señor, el daño terrible que trae el alcohol, la bebida? Por eso Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a ser sabio. Dice que el corazón empieza a hablar perversidades. Usted conoce tal vez o escuchó cosas buenas, cosas sanas, cosas puras no se habla cuando los jóvenes están bajo el efecto del alcohol. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 4, había un consejo y le decía: oh Lemuel, no es para los reyes el beber vino, no es para los reyes el beber sidra, porque puede ser que se te haga olvidar de la ley y tuerzas el derecho al afligido. Libro de Apocalipsis dice que Dios no hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que no es de los reyes el beber vino ni el beber sidra, porque como dije recién, tantos años confiado de que tuviste dominio, pero un día te puede morder. Y cuando te muerda te vas a olvidar de la ley, te vas a olvidar de la palabra de Dios. Tu corazón va a empezar a hablar perversidades, va a empezar a perder la vergüenza, vas a empezar a inclinarte a lo inmoral, vas a empezar a inclinarte, gloria a Dios, a aquellas cosas que pertenecen al mundo. Y tu vida espiritual va a empezar a caer. Por eso no es de los reyes
el beber vino ni el beber sidra. El apóstol Pablo decía que seamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a tener en cuenta estas palabras. Y realmente Dios nos va a bendecir. En el libro de Jeremías dice que Dios le habla a Jeremías y le dice: Jeremías, ve a casa de los rechabitas, lleva vino y pon delante de ellos y dile que beban. Dice que Jeremías recibe aquellas ordenanzas de parte de Dios, llevó vino, llegó a la casa de los rechabitas, se sentó con ellos y puso vino en la mesa y le dijo que beban. Y los rechabitas dicen: nuestros padres no han dicho que vivamos en tienda y que no bebamos vino. Y ellos fueron obedientes a aquel mandamiento que el Padre le había dado. Hermano, y dice el Señor: si los rechabitas se mantuvieron firmes al mandamiento que su Padre le había dado, ¿por qué mi pueblo no puede obedecer mis palabras? ¿Por qué mi pueblo no hace caso a las palabras que Dios mismo habla? Hermano, y si miramos aquella historia, dice que Dios bendijo a aquella familia. Si aquellos que sirven a otros dioses hacen tal como ordena aquellos edictos que ellos tienen, ¿no? Aquí hace poco hubo la caminata de Luján, no recuerdo bien. Y todas las personas empezaron a caminar kilómetros y kilómetros. Y si ellos hacen, hermano, como aquella costumbre demanda, ¿por qué los hijos de Dios no podemos hacer lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué los hijos de Dios no podemos ser obedientes a lo que Dios demanda de sus hijos? Dios nos ayude. Dios nos ayude. Gloria a Dios, ya escuchamos un temita musical allí que nuestro director, gloria a Dios, tiene a mano. Y luego seguimos con el programa Es tu Palabra. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar?